No sé cómo son las formas de evaluación en la educación española del día de hoy, pero sé que han cambiado mucho desde que yo fui al colegio. Cuando yo estaba en primaria, hace bastantes años, unos 15 años, 14 años, cuando yo estaba en primaria, al final de cada trimestre recibíamos un papel con las notas, y no sé si es lo mismo ahora, pero recibíamos este papel y no sé la razón por la cual hacían esto, quizá para que no hubiera tanta comparación o para no alimentar la competitividad entre los alumnos, pero solo podías sacar dos notas, o era un necesita mejorar o un progresa adecuadamente. MM necesita mejorar o PA progresa adecuadamente. Esas eran las únicas dos notas que yo recibía en primaria. A veces, si tenías un progresa adecuadamente y habías hecho muy buen esfuerzo, ponía un destaca. Era progresa adecuadamente, pero destaca, y eso era que habías hecho un buen trabajo ahí. Así que eso es lo que se quería, que un alumno progresara adecuadamente. Un alumno que hacía esto era aquel que había cumplido los objetivos, con más o menos excelencia, pero que su progreso era el adecuado. Así que por eso en las notas, cuando las recibías al final del trimestre, ponía ahí progresa adecuadamente. Si ponía necesita mejorar, mis padres no iban a estar contentos, pero si ponía progresa adecuadamente, todo estaba bien. Y los cristianos deben progresar adecuadamente. La vida del cristiano se podría decir que es como la vida de una planta también, y así nos habla la palabra de Dios, una planta que va creciendo y tiene que haber un progreso, tiene que haber un crecimiento, tiene que progresar adecuadamente. La vida del cristiano también es comparada a un edificio que haces el cimiento pero tiene que ir edificándose. Muchas veces vemos edificios a nuestro alrededor que pusieron el cimiento, pusieron 4 pilares y ahí se ha quedado. Y eso no es un edificio ni es nada, porque no progresa, no hay edificación. Y así debería ser la vida del cristiano. Y por eso, aquí, en el versículo 1, dice Pablo: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis, os ruego que progreséis, os ruego que haya un progreso. Y os pregunto a vosotros y me pregunto a mí, si somos cristianos, ¿se puede decir de nosotros, esta persona progresa adecuadamente? La pregunta que hoy quiero hacernos, o que quiero hacerte a ti, es: ¿andas adecuadamente? ¿Estás andando adecuadamente en el camino de nuestra vida? En el camino de nuestra vida como cristianos, ¿andamos adecuadamente? Hoy quiero ver 3 cosas basadas en este texto, 3 cosas que nos enseña estos 3 versículos. En primer lugar, queremos ver la base de nuestro andar. Cuando andamos tiene que haber una base, la base de nuestro andar. En segundo lugar, queremos ver la postura al andar, la postura de nuestro andar. Cada persona tiene una postura cuando anda, y el cristiano tiene que tener una postura. Y en tercer lugar veremos los pasos al andar, los pasos de nuestro andar. Pero en primer lugar queremos ver la base de nuestro andar. Cuando andamos tenemos que andar sobre una base. No podemos andar por el aire, eso no existe. Tenemos que andar con una base, con un lugar por el cual andar. Y la base del andar del cristiano es Cristo y su obra. Esa es la base, es la obra de Cristo llena de gracia, esa obra que en los primeros 3 capítulos hemos estudiado tan detalladamente, la obra de Cristo. Y por eso Pablo, en el capítulo 4, la segunda palabra del capítulo 4 es la palabra pues. Pablo dice ahí, yo pues, y quizá muchas veces nos saltaríamos esa palabra, pero esa palabra es importante, todas las palabras que hay en la Biblia son importantes. Y esa palabra pues significa por lo tanto. Significa, en consecuencia, por lo tanto, pues, y se está refiriendo a lo que ya ha dicho antes. Pablo ya ha hablado todas estas cosas en los primeros 3 capítulos y dice ahora, así que, por lo tanto, pues, entonces voy a hablar otras cosas. Así que la base de todo lo que dicen en el capítulo 4, 5, 6 está en el capítulo 1, 2 y 3. Esa es la base. Este capítulo, estos versículos en el capítulo 4 están justo ahí en la bisagra de una parte del libro y de la otra. Hemos visto la parte del libro de los primeros 3 capítulos y que nos hablan de la gracia de Dios y de cómo es, y ahora estamos llegando a la otra parte del libro que nos habla
de qué es lo que deberíamos hacer como cristianos a la luz de lo que ha hecho Cristo por nosotros. En el libro de Romanos es interesante porque ocurre la misma estructura. En el libro de Romanos encontramos 11 capítulos que nos hablan del pecado del hombre, que nos hablan del evangelio de Cristo, que nos hablan de cómo podemos ser justificados, cómo podemos ser salvos, todas esas cosas que nos hablan de la obra que Cristo ha hecho en el libro de Romanos del 1 al 11. Y en el capítulo 12 dice Pablo: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es decir, con todo lo que ha hecho Cristo, con toda la obra de Cristo, ahora vamos a la práctica. ¿Cómo debemos reaccionar? Y eso es lo que vamos a estar viendo en las próximas semanas en el capítulo 4, 5 y 6 de Efesios. ¿Cómo debemos de vivir como cristianos? Hemos leído del capítulo 1 al capítulo 3 66 versículos y solamente hemos encontrado allí un mandato, una exhortación, y ya está en todos esos 66 versículos, porque lo que se enseña allí es lo que Cristo ya ha hecho para salvarnos. Pero ahora estos últimos 3 capítulos que vamos a ver, el 4, 5, 6, están llenos, plagados de mandatos, exhortaciones que el apóstol Pablo les da a los efesios, porque aquí se nos está enseñando lo que el cristiano debe hacer a la luz de lo que Cristo ya ha hecho. No lo que el cristiano tiene que hacer para ser salvo, sino lo que el cristiano debe hacer porque es salvo. Y esa es una diferencia importantísima. En los primeros 3 capítulos se nos ha hablado mucho y se describen con todo lujo de detalles las riquezas de la gracia. Eso es lo que así hemos titulado esta serie de predicaciones, riquezas de la gracia. Y se nos han descrito, nos ha dicho los ricos que éramos en el capítulo 1 al 3. Pero ahora del capítulo 4 al capítulo 6 no se nos dice tanto los ricos que somos, sino cómo tenemos que usar estas riquezas, cómo invertir estas riquezas que nos ha dado Cristo. Y es que somos tan tercos que nos tienen que decir incluso cómo usarlas. Si pensamos en un manual de un coche, en los primeros 3 capítulos se nos describe cómo es el coche. Se nos describe cómo es, las características que tiene. Y en los siguientes 3 capítulos que vamos a ver ahora, se nos dice cómo usar ese coche. Las características del coche son la base de cómo lo puedes usar. Si tiene esto o tiene lo otro, si tiene muchos caballos, lo vas a poder usar de una manera. Si tiene algo eléctrico, vas a poder utilizarlo de otra manera. Así que eso es como vemos el libro de Efesios. En los primeros 3 capítulos se nos dice que estamos sentados con Cristo. Si vais conmigo ahí al capítulo 2, el versículo 6, dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Y eso es de lo que habla en gran manera el capítulo 1, 2 y 3, de lo que tenemos ya sentados. Estamos sentados con Cristo, las bendiciones, el poder que Él nos da, todo lo que Él nos da, que estamos sentados con Cristo a la diestra del mismo Padre. Recibimos tantas riquezas, tantas bendiciones. Eso podría ser un resumen de los 3 primeros capítulos, estar sentados con Cristo. Pero ¿cuál es de las primeras palabras que encontramos en el capítulo 4? Es andar. Andar. Ya no solamente que estéis sentados, sino andar. Andar. Y lo vemos ahí en el capítulo 4, versículo 1, os ruego que andéis. Versículo 17 del capítulo 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, sino que andéis rectamente. Versículo 2 del capítulo 5. Y andad en amor, dice ahí. Versículo 8 del capítulo 5. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Versículo 15 del capítulo 5. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Efesios se podría decir que es un libro que nos habla de estar sentados con Cristo, pero al mismo tiempo estar andando con Cristo, andando en Cristo. Eso podría ser un resumen de Efesios, sentados pero andando. Y el orden que hemos hablado de estas cosas es fundamental. El orden es muy importante. Lo primero que aparece en Efesios es lo que ya ha hecho Cristo, la salvación que Él ha comprado. Eso es lo primero que aparece. Y después de eso, se nos habla de cómo hemos de vivir nosotros en consecuencia. Primero la doctrina de la salvación y después el deber de los que son salvos. Y mucha gente en el día de hoy
viene y dice, ay, es que a mí doctrina, yo no quiero doctrina, a mí solamente dime cómo tengo que vivir para Jesús, cómo tengo que vivir para Cristo, pero no me hables de doctrina. Eso nos lo encontramos muchas veces. Gente que dice, no, doctrina no, pero no se dan cuenta de que lo que crees sobre Cristo es realmente la manera en la cual vas a vivir para Cristo. Lo que crees va a determinar cómo vives para Cristo. Así que los primeros 3 capítulos es como el cimiento de los siguientes capítulos. Y si quitas la base, si quitas el cimiento de una casa, pues la casa se va a hundir, la casa va a desaparecer. Si quitas las patas de las sillas en las que estáis sentados, os vais a caer en el suelo. Si quitas la base, no hay nada, no hay nada. Así que para poder andar adecuadamente, que es lo que Pablo se refiere aquí, necesitamos una base sólida. Es fácil andar por una acera, andar por la acera es fácil, pero si lo piensas es más difícil andar por la arena. Cuando andas por la arena te cuesta más y andar por el agua es imposible. Cuanto menos sólida sea la base, más te va a costar andar. Pero la base que tenemos, la base de lo que hizo Cristo es completamente sólida, porque Cristo es ese fundamento, Cristo es esa base. Cristo es el fundamento que está puesto, el cual no puede ser movido, Él es la roca. Y Colosenses 2 nos dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Tenemos que andar en Cristo. Él y su obra, Él es el camino y la base por la cual debe andar el cristiano. Así debemos vivir. A la luz de lo que hemos aprendido en los capítulos 1, 2 y 3, así es como debemos vivir. Y lo vemos una y otra vez. Vamos a ver versículos en estos próximos capítulos de 4, 5 y 6 que se refieren a lo que hablaba antes Pablo. Si vais conmigo, por ejemplo, al capítulo 4, el versículo 30, dice ahí, todos estos son mandatos, exhortaciones, deberes, si se puede decir así, del cristiano. Dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y después dice, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, la base de este mandato de que no contristemos al Espíritu Santo es lo que el Espíritu Santo ha hecho. Y es exactamente en el versículo 30, este sellado del Espíritu Santo es lo que habla el capítulo 1, versículo 14. Nos dice ahí que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Vamos a ver una y otra vez que los mandatos de la vida cristiana están basados en lo que Dios ya ha hecho, en lo que Cristo ya ha hecho en nuestra vida. Versículo 32 del capítulo 4. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Por qué? ¿Porque Pablo lo dice? ¿Porque es bueno? ¿Porque el mundo lo dice? No. Dice ahí, porque como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Por qué debemos perdonar? Porque Cristo nos perdonó. ¿Cómo es que podemos andar? Andamos porque andar en Cristo, porque estamos vivos. Porque estamos vivos en Cristo. Eso es lo que nos habla en el capítulo 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Por qué podemos bendecir a otros con nuestra vida? Pues el versículo 3 del capítulo 1 nos dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Nosotros bendecimos porque Dios nos ha bendecido. ¿Cómo es que podemos vivir santamente? Que eso se nos va a hablar en el capítulo 4, 5 y 6. Pues podemos vivir santamente porque Dios nos ha salvado y escogido para vivir sin mancha y santos. ¿Cómo es que andamos como hijos de luz? Porque Dios nos ha alumbrado los ojos de nuestro entendimiento. ¿Por qué no buscamos la aceptación de este mundo? Porque nos dice el capítulo 1 que ya somos aceptados por Dios. Todas estas exhortaciones del apóstol Pablo en el capítulo 4, 5 y 6 se basan en lo que Cristo ya ha hecho, que está detallado en el capítulo 1, 2 y 3. Y es tan importante este orden. La Iglesia Católica pone el cimiento encima y lo que es la casa la pone abajo. Lo pone justamente al revés y dicen, tú tienes que cumplir todos estos deberes, tienes que hacer esto y hacer lo otro y entonces tendrás la salvación. Pero Cristo lo pone como tiene que ser la única manera. Cristo ya lo ha hecho, Cristo nos ha salvado, Cristo nos ha transformado
y entonces, en amor y en gratitud, vivimos para Él. Hay un refrán español que viene de un poema de Antonio Machado, que seguramente conoceréis, que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y esta frase enfatiza que en la vida, lo que cree la gente cuando dice esta frase, que en la vida cada uno debe seguir su propio camino, no hay un camino marcado, sino que cada uno hace su propio camino y se hace camino al andar. Pero en la vida cristiana no hacemos camino al andar, como diría Antonio Machado. Lo que hacemos es andar en el camino. No hacemos camino al andar, sino andamos en el camino. Porque en la vida cristiana, caminante, sí que hay camino. Sí que hay camino ya preparado, ya hecho, ya marcado, ya apisonado, ya preparado para que andemos en él. ¿Y el camino quién es? Es Cristo mismo. Es Cristo mismo y la obra de Cristo. No nos tenemos que inventar nosotros cómo voy a vivir yo para Cristo. Pues voy a imaginarme. No, el camino está marcado. El camino está hecho ya. Es Cristo, es su obra, es su ejemplo. Y como dice el capítulo 2 de Efesios y el versículo 10, dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Y estas buenas obras qué es? Que nosotros nos tenemos que imaginar lo que tenemos que hacer, que nosotros tenemos que buscarnos a ver qué es lo que pensamos que son buenas obras, que nosotros tenemos que hacer este camino de buenas obras. No. Dice: creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay un camino de buenas obras, hay un camino ya marcado, ya hecho, y Dios lo que quiere es que caminemos en ese camino, que ya está hecho. Sí que hay camino, y el camino es Cristo. Hay un camino preparado de antemano para nosotros. Y eso es en lo que nos tenemos que basar, en lo que Cristo ha hecho para nosotros. Y en amor y en gratitud le seguimos. Los primeros 3 capítulos, la gracia de Cristo que se expresa ahí, las riquezas de Cristo, que somos adoptados, somos bendecidos, somos redimidos, somos perdonados, somos predestinados, somos bendecidos. Todas estas cosas es la base. La salvación que Cristo ha hecho es la base de lo que ahora vivimos como cristianos. Y se podría decir que es una de las grandes paradojas del cristianismo. Sí, estamos sentados disfrutando de todas estas bendiciones de Cristo, pero al mismo tiempo estamos andando, sentados pero andando. Estamos descansando en Cristo, descansando en Él, pero como hablábamos en el capítulo 4 de Salmos, en Salmos 4, el miércoles pasado, descansamos en Cristo, pero al mismo tiempo que descansamos en Él para salvación, estamos trabajando para Cristo. Al mismo tiempo que esperamos en Cristo, actuamos. Esa es la gran paradoja del cristianismo. El cristiano espera y actúa al mismo tiempo. Descansa y trabaja al mismo tiempo. Se sienta y también anda al mismo tiempo. Y Pablo tenía un ruego basado en esto que les había enseñado del capítulo 1 al 3, lo que Cristo había hecho, la obra de Cristo. Basado en esto, Pablo tenía un ruego muy importante. Y por eso dice aquí: yo pues, preso en el Señor, en el versículo 1 del capítulo 4. Pablo les había declarado la base y ahora les iba a hablar sobre cómo debían andar en esa base. ¿Cómo debían de vivir de una manera digna del llamado de Dios? Eso es lo que Pablo nos va a contar aquí. Y si alguien tenía derecho de decir cómo debían andar, era Pablo. Si alguien tenía el derecho de decirles esto, era él. Él había cumplido con el cargo que se le había dado y por eso mismo ahora estaba prisionero, estaba preso en una cárcel romana. Muchas veces cuando en el día de hoy alguien se sube para dar un discurso o una gran conferencia o cuando alguien escribe un libro, muchas veces se pone su currículum, pues esta persona es doctorado, licenciado, ha escrito estos libros, tal. Pablo aquí se olvida de su currículum, que su currículum era espectacular. Él tenía mucho más nivel intelectual que cualquiera de los que escriben libros en el día de hoy. Pero Pablo, el único credencial que nos da aquí es: yo preso en el Señor. Pablo podría haber puesto aquí cualquier otra cosa de su nivel intelectual, pero él pone sus sufrimientos como su credencial. Él era preso en el Señor. Esos sufrimientos, él sabía, venían de la mano del Señor. Por eso no dice soy preso en Roma, sino que dice preso en el Señor. Como también habla en el capítulo 3, versículo 1, dice prisionero de Cristo Jesús. No prisionero de los romanos, sino que él sabía que por encima de los romanos, Cristo Jesús estaba
orquestando todo para que todo fuera para su gloria. Y así nosotros podemos saber que por encima de las circunstancias, por encima de los gobiernos, por encima de las cosas que ocurren, está Dios controlándolo todo. Y así lo sabía Pablo también. Y estos sufrimientos eran la gloria de Pablo. Él no se gloriaba en su currículum, en su nivel intelectual, que era tremendo, sino en su debilidad y en sus sufrimientos. Pablo ya no era un fariseo que decía, pero no hacía. Que te iba a decir, antes él era un fariseo que te decía que llevaras esta carga, pero él ni con un dedo ayudaba. No, él ahora lo que decía, lo hacía. Así que lo que nos va a decir aquí en el capítulo 4, 5 y 6, Pablo lo había vivido antes. Pablo no era un hipócrita que les decía, debéis hacer esto, pero luego no lo hacía. No, él estaba preso en Roma, sufriendo, y las cárceles de antes no son como las de ahora, sufriendo en la cárcel por vivir estas cosas que nos va a decir en el día de hoy. Así que la pregunta es, ¿por dónde estás andando? ¿Cuál es tu base en el andar de tu vida? En el camino de tu vida, ¿cuál es tu base? ¿Es una base firme como Cristo que es la roca? ¿O es la base de este mundo, la base de tus ideas, la base de tu filosofía, las arenas movedizas del mundo, el mar de desesperación del pecado? ¿Estás andando por cualquiera de estas cosas? Si estás andando por ahí, te vas a hundir. Pero el que anda por la roca no se hunde. Porque esta debe ser la base y la única base fiable de nuestro andar. Pero en segundo lugar queremos ver la postura de nuestro andar. La postura de nuestro andar. Y si la base de nuestro andar es Cristo y su obra, la postura de nuestro andar debe ser una postura digna y adecuada. Y eso es justamente lo que leemos aquí en el capítulo 4 y el versículo 1. Dice Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Perdón. Aquí habla de él de la postura en la cual debemos andar, una postura digna de nuestra vocación. Cuando era adolescente, hace ya unos años también, me acuerdo que mi maestro de piano siempre me decía, cuando toques el piano no puedes tocar así, tienes que tocar el piano recto. Me ponía su dedo en mi espalda y me decía, toca el piano recto, y así podrás hacer mucho más y tendrás una postura más digna a lo que vas a hacer. Los profesores del colegio también me decían, y seguramente se lo dicen a los chavales que hay aquí también, sentaros rectos, no os sentéis así en la silla, sino sentaros rectos. Eso es lo que dicen los profesores a los niños y a los jovencitos, sentaros rectos. También, por supuesto, mis padres me decían lo mismo también. Me decían, Alex, tienes que andar recto. Me decían, se te va a quedar una joroba, porque muchas veces yo andaba así. Anda recto, anda recto. La postura es tan importante físicamente, pero como cristianos también. Hay una postura en la cual andar. En el mismo libro de Efesios, capítulo 6, versículo 14, dice Pablo, estad pues firmes. Así es como Pablo quería que andasen los cristianos efesios. Firmes, firmes, así es como hay que andar. Y aquí, en el versículo 1, dice Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esta es la postura en la cual quiere Pablo que ellos anden. Dignos de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Pero a qué se refiere esto? La palabra vocación significa llamado o llamamiento, y ya en el versículo 18, Pablo les ha hablado a los efesios, del capítulo 1:18, Pablo les ha hablado a los efesios de esa esperanza a la cual Dios les había llamado. ¿Pero a qué se refiere esta palabra vocación? Como hemos dicho, habla de llamado, llamamiento, invitación. Esta palabra nos habla de aquel llamamiento eficaz que cada cristiano ha experimentado. Si tú eres cristiano en el día de hoy, si tú eres salvo por la gracia de Cristo, Dios te ha llamado. Dios te ha llamado a ti para que salieses del mundo y vinieses a Él. El Espíritu Santo ha llamado a tu corazón para que conocieses al Señor Jesucristo. Eso es lo que han experimentado cada cristiano. Ahora, cuando nosotros, los siervos de Dios, predicamos, o cuando un predicador hace este llamamiento, hay veces que algunos oyen y hay veces que otros no oyen. Pero en aquellos que se salvan, el Espíritu Santo hace un llamado, un llamamiento que siempre es oído. Y el Catecismo Corto de Westminster, en esta pregunta que pregunta ¿qué es el llamamiento eficaz? Dice, y es algo muy importante que sepamos, el llamamiento eficaz, esta vocación de la que está hablando aquí el apóstol Pablo,
el llamamiento eficaz es la obra del Espíritu de Dios, es obra del Espíritu, por la cual, convenciéndonos de nuestro pecado y de nuestra miseria, iluminando nuestras mentes con el conocimiento de Cristo y renovando nuestras voluntades, nos persuade para que abracemos a Cristo, que nos ha sido ofrecido libremente en el Evangelio y nos hace capaces de hacer esto. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en el corazón de cada persona que conoce a Cristo. Nos ilumina, nos convence de pecado, nos ilumina y nos renueva nuestra voluntad para que abracemos a Cristo y solamente a Él. Así que si eso es el llamamiento, si esto es la vocación de la que habla Pablo, ¿qué significa andar digno de esta vocación? Son palabras que quizá no usamos normalmente. Lo que no significa es digno, no significa en este contexto ser merecedor del llamamiento. Como si nosotros pudiéramos vivir de alguna manera que nos haga merecedores de que Dios nos salvase, merecedores de que Dios nos llamase. No, si pudiéramos hacer algo para merecerlo, no sería por gracia. Todo en la vida cristiana, tanto la salvación como todo el progreso de la santificación, todo es por gracia. Todo es por gracia. Y la gracia deja de ser gracia si es merecida. Lo que significa aquí digno es que nuestra vida, la manera en la que andamos, tiene que ser adecuada a lo que Dios ha hecho en nosotros, adecuada al llamamiento que Dios nos ha hecho, al llamado, a la invitación que Dios nos ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que significa? Significa andar digno de la vocación con que somos llamados, significa andar llevando nuestro llamado a todas partes, en toda compañía y en toda labor. Si eres cristiano, has sido llamado con un llamamiento alto, un llamamiento santo. Entonces debemos comportarnos de manera adecuada a esto. Y en cada situación debemos comportarnos así. Un invitado a una boda tiene que comportarse de una manera, tiene que encima muchas veces llevar un tipo de vestimenta a una boda. Nosotros hemos sido llamados, hemos sido invitados a Cristo Jesús. Así que debemos comportarnos y debemos vestir en nuestra vida como Cristo manda, como Él nos dice. Nuestro comportamiento tiene que estar a la altura de esas responsabilidades que Dios nos ha dado, pero también de las bendiciones que hemos recibido. Mi tío, el hermano de mi padre, que ahora vive en Barcelona, siempre ha sido muy buen jugador de fútbol, muy bueno, y llegó a jugar en las categorías inferiores del Elche, pero después se pasó al fútbol sala. Y cuando yo tenía 13 años, él me comenzó a llevar a jugar al fútbol cada semana y me enseñaba cómo mejorar a jugar al fútbol. Y él era, por supuesto, uno de los mejores del equipo de fútbol sala y siempre le ponía muchísima intensidad a todo. Había que jugar con intensidad, no valía estar ahí sin querer nada, no, había que ponerle intensidad al jugar. Y me venía muy bien eso. Y pasaba algunas veces que cuando yo o no le ponía ganas, o la pifiaba, o hacía algo o no corría lo suficiente, él me decía esto, me decía: Alex, estás deshonrando tu apellido, Alex, estás deshonrando tu apellido. Me lo decía de broma, pero eso me daba ganas de correr porque él tenía mi apellido, así que yo tenía que correr como él corría y hacer las cosas que él hacía. Y si pensamos en nuestro apellido, nadie se gana el apellido. El apellido es algo que recibimos cuando nacemos. El apellido no nos lo podemos ganar. Y el nombre de cristiano, el apellido cristiano que todos aquellos que conocen a Cristo tienen, no nos lo ganamos, sino que lo recibimos cuando nacimos en Cristo. Pero ahora tenemos que honrar el apellido que llevamos. Tenemos que vivir acorde al apellido que llevamos. Cuando yo no corría o yo hacía el vago en el campo de fútbol, mi tío me decía: honra el apellido, deja de deshonrar el apellido que llevas. Y así el apóstol Pablo nos está diciendo aquí: anda como es digno del nombre que llevas, anda como es digno del apellido que llevas, honra el apellido que te ha sido puesto al venir a Cristo y al aceptarlo como tu Salvador personal. Eso es lo que significa andar digno del Evangelio. También significa andar no haciendo nada que sea contrario al llamado. No solamente significa andar llevando el llamado a todas partes, sino también significa que no hacemos nada que sea contrario al llamado que se nos ha dado. Cuando un árbol da un fruto totalmente distinto a la naturaleza del árbol, entonces algo muy raro está pasando. Tú puedes estar convencido que tienes un manzano en tu jardín, seguro que es un manzano, seguro que es un manzano. Pero si cuando llega el tiempo del fruto salen peras, pues lo siento, algo muy raro está pasando,
o no es un manzano o no sé yo lo que pasa ahí, porque si da peras no puede ser un manzano, será un peral. Y cuando alguien que profesa ser creyente, que dice que ha sido llamado por Dios para salvación, cuando esa persona solamente da frutos que no son los de un cristiano, algo mal huele ahí, algo huele mal, porque dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Cuando alguien no tiene ninguna intención de luchar contra el pecado, cuando alguien aborrece el leer la palabra y el orar, cuando alguien no ama a sus hermanos, entonces algo anda mal, porque los frutos esos no son los frutos de un cristiano. Está haciendo cosas totalmente contrarias al llamado que ha recibido, no está andando digno de la vocación con que ha sido llamada. Pero estas palabras, andar digno de la vocación, también significa el andar como uno que espera estar pronto en su destino, en el cielo. Cuando el apóstol Pablo en Efesios 1:18 nos habla del llamado, del llamamiento, dice la esperanza a la que habéis sido llamados. Y la esperanza finalmente es el cielo, porque somos peregrinos que vamos de camino al cielo. Así que andar dignos de la vocación con que hemos sido llamados significa andar sabiendo y preparándonos para donde vamos a estar muy pronto aquellos que conocemos al Señor. Hemos sido llamados para ir a vivir para siempre con Cristo. Esa es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Una mujer que está embarazada muchas veces ya comienza a hablar y a vivir y a prepararse como si el niño estuviese ya con ella. Una persona que se traslada a otro país a vivir y ya se va a trasladar muchas veces, incluso antes, ya va preparándose. Y no solamente hace las maletas, sino comienza a aprender el idioma y comienza a aprender las costumbres y comienza a hacer una cosa u otra que se hace en ese país. Y el cristiano que anda digno de la vocación con que fue llamado, comienza a vivir en este mundo, comienza a vivir como si ya estuviera en el cielo. Comienza a vivir así, mantiene una comunión cercana a Dios, como un día vamos a tener en el cielo. Ama a toda persona que vive para Cristo, como un día haremos en el cielo. Le encanta congregarse para alabar a Dios, como un día haremos en el cielo. Le encanta escuchar a Dios hablarle a través de su palabra, como un día haremos en el cielo. Esta persona sirve a Dios de todo su corazón, vive como si ya estuviera en el cielo. No sé si os acordáis de aquella situación que ocurrió en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, en el capítulo 7. Esteban, el primer mártir de la iglesia, uno de los diáconos que fue elegido, él predicó un sermón delante de todo el concilio y los sacerdotes, y después de predicar este sermón, todos se llenaron de rabia contra él, pero nos dice algo muy interesante, dice, y vieron su rostro como el rostro de un ángel. Tanto era que Esteban estaba viviendo para Dios, para Cristo, que lo vieron a él y a la gente le recordó el cielo. Veían su rostro y dice, esta persona está en tal comunión con Dios que es como si estuviera viendo a alguien que está en el cielo, como los ángeles. Le recordaba el rostro de un ángel. Esta persona es como si huele a cielo ya. Y así es como deberíamos de vivir los cristianos, con un aroma celestial, si se puede decir así, un aroma divino. No que haya nada en nosotros, sino que hemos pasado tiempo con Dios. Y cuando la gente nos ve, cuando la gente ve lo que hacemos, les recuerda lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. Te pregunto, ¿por qué no estamos haciendo esto? ¿Por qué no estamos haciendo esto? ¿Por qué no estamos viviendo así? Y cuando estemos en alguna situación en este mundo y nos pregunten, ¿y por qué tú no haces esto? ¿Y por qué tú como cristiano? ¿Y por qué tú no haces esto o haces aquello? La respuesta debería ser porque soy cristiano, porque eso es el andar normal del cristiano. Esa es la respuesta. Como cristianos somos llamados a una vida nueva, a un estilo de vida nueva. Así que lo que Pablo está diciendo aquí, no les está llamando a vivir de una manera extravagante, simplemente les está llamando a vivir como lo que son. No hemos dicho en los primeros 3 capítulos de lo que somos, de lo que Cristo ha hecho, de lo que en Cristo, de cómo Cristo nos ha transformado. Pues vivamos acorde a esto, vivamos adecuadamente a estas cosas. Debemos ser lo que somos, vivir acorde a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hemos visto la base sobre la cual andamos, que es Cristo y su obra. Hemos visto la postura en la que debemos andar. Es una postura digna, adecuada, andar digno al llamamiento que Dios nos ha dado. Pero en último lugar queremos ver rápidamente los pasos que damos al andar. Porque en el versículo 2 y 3 vemos 6 cosas que aparecen. 6 palabras. Habla con toda humildad y con toda mansedumbre, soportándoos con paciencia
los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Humildad, mansedumbre, paciencia, amor, unidad y paz. 6 palabras. Esos son 6 pasos que debemos dar al andar. 6 pasos que deberían ser vistos en la vida de nosotros como cristianos. La humildad, en primer lugar. ¿Qué es la humildad? A Agustín de Hipona, aquel hombre de Dios del siglo IV, le preguntaron una vez: dinos, ¿nos puedes decir cuáles son, en tu opinión, las 3 características más importantes de un cristiano? Y él dijo, aunque hay muchas cosas de Agustín que no estoy de acuerdo, pero en cuanto a la salvación, él lo tenía bien claro. Y Agustín dijo estas cosas. Y también en cuanto a la vida del cristiano, se acertó de lleno en esto. ¿Cuáles son las 3 características más importantes de un cristiano? Él dijo, la primera, la humildad; la segunda, la humildad; y la tercera, la humildad. Y por eso es que la humildad la encontramos la primera aquí. Pablo va a empezar a hablar de los deberes del cristiano. Y la primera característica que nombra es la humildad. Y la humildad, no nos equivoquemos, no es una falsa degradación de nosotros mismos, no es aquel que dice, oh, yo no valgo para nada, yo no valgo para nada. No, no es eso. Muchas veces se confunde con la baja autoestima. Pero el cristiano humilde no es que tenga una baja autoestima, porque la baja autoestima no es otra cosa muchas veces que orgullo disfrazado. El humilde de verdad no es que se estima de manera baja, es que no se estima a sí mismo. En la persona humilde es que se olvida de sí mismo, no es que se crea inferior, es que se olvida de sí mismo. Alguien dijo, y con mucha razón, la humildad no es pensar menos de ti, es pensar en ti menos. Y voy a repetir eso. Alguien dijo, la humildad no es pensar menos de ti, es pensar en ti menos. Es estar tan preocupado en amar a Dios, en amar a ese Dios infinito, en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que nos olvidamos de nosotros mismos. El orgullo sabemos que es la raíz de todos los pecados, y así la humildad es la raíz de todas las virtudes, y por eso aquí está la primera. Ahora, en estos pasos de nuestro andar, no estamos andando a ciegas, no es que tengamos que pensar qué es la humildad, no, los pasos, como hemos dicho, el camino está marcado, los pasos están marcados, porque Cristo anduvo esto antes que nosotros. Si hay alguien que puede ser llamado el humilde con mayúsculas, fue Cristo. Aunque Él es Dios de dioses y Señor de señores, Él se humilló a sí mismo. Y así nos dice Filipenses 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, el que era Dios. Y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo. Pensar en que Él era Dios y pensar en que se humilló, es que parece que es una contradicción, pero así Cristo se humilló. Y en este mundo que vivimos de yo, en este mundo que vivimos de mío, para mí, en este mundo de orgullo que vivimos, que el orgullo es visto como una virtud, la humildad en este mundo nos damos cuenta de nuestra debilidad y de nuestra incapacidad. La humildad renuncia al yo y la humildad se entrega a servir en humildad a Dios y a los hombres. Pero vemos ahí que dice andar con toda humildad y con toda mansedumbre. Y la mansedumbre va ligada a la humildad. Si te olvidas de ti mismo, y eso es lo que es ser humilde, entonces no vas a reclamar todos tus derechos. Eso es lo que es mansedumbre. Renunciar a lo que tú piensas que te mereces. ¿Por qué? Porque te das cuenta que delante de Dios no tenemos ningún derecho, porque somos pecadores. Todo derecho que podamos tener es por la gracia de Dios. No hay ningún derecho que nos merezcamos. El derecho en sí es a esas cosas que yo me merezco. Pero no tenemos ningún derecho sino solamente lo que recibimos por la gracia de Dios. Así que la mansedumbre no salta y devuelve la bofetada, sino que pone la otra mejilla. La mansedumbre deja que el otro escoja primero, como hizo Abraham con su sobrino Lot. Vamos a escoger, si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Y Abraham dijo, escoge tú primero. Lot fue hacia lo que parecía bueno y Abraham fue hacia el otro lado. Pero al final el que recibió la recompensa de Dios fue Abraham y Lot se metió nada más que en problemas.
La mansedumbre no es respondona y no contesta, sino acude a Dios cuando somos ofendidos y criticados como Moisés. Cada vez que le atacaban a él, en vez de atacar de vuelta, Moisés iba a Dios y le contaba a Dios todo lo que había pasado. Y nos dice la palabra de Dios que Moisés fue el hombre más manso de la tierra. La mansedumbre nos dice, como dijo Cristo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que el ejemplo más grande de mansedumbre, ¿quién es sino nuestro Señor? Quien en sus mismas palabras dijo, venid a mí, ¿por qué? Porque yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Estas dos características, humildad y mansedumbre, son las características de Cristo mismo. Y la tercera cosa que aparece ahí dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros. La paciencia es tan importante. ¿Cuánta falta nos hace la paciencia? Mucha falta. Se dice que había alguien una vez que estaba orando a Dios y dijo, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Y eso, si lo pensáis, no es mucha paciencia si oramos así. Hay que tener paciencia. La paciencia habla de aguante, y muchas veces nos cuesta aguantar. La paciencia habla de una visión a largo plazo, no algo que espera resultados mañana, sino una visión a largo plazo, incluso cuando las cosas van mal. Pero claro, dice largo plazo y a la gente de este mundo no quiere saber nada de largo plazo. Queremos las cosas ayer, las queremos para hoy, las queremos todo rápido. Queremos la comida rápida, queremos todo rápido en este mundo. Y la paciencia es la gran desconocida. Quieres llegar al lugar ya, así que aprietas el acelerador y vas a tope para llegar ya. No quieres ninguna cola, así que te saltas la cola. El semáforo tarda mucho, así que no lo saltamos. Pero la Biblia dice que seamos pacientes, que nos vistamos con paciencia. Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, y luego dice, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Las mismas tres cosas, humildad, mansedumbre y paciencia. Y aquí no se nombra la paciencia en cuanto a soportándonos los unos a los otros. Y parece algo negativo que los hermanos tengamos que soportarnos los unos a los otros. Eso parece algo negativo, pero es que muchas veces pasa. Muchas veces nos ofendemos los unos a los otros, hay tensión, hay problemas, hay ofensas. Y andar con paciencia significa que cuando nuestro hermano nos ofende, le perdonamos y tenemos paciencia con él. ¿Por qué? Porque Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Tenemos esa paciencia que Dios ha tenido con nosotros, la tenemos nosotros con nuestro hermano. Miramos la paciencia de Cristo y seguimos el ejemplo de Cristo, porque Él, que es el Rey de todo, Él vino a este mundo, tuvo paciencia, tuvo misericordia, tuvo compasión de nosotros y murió en esa cruz para salvarnos a ti y a mí de nuestro pecado. Él tuvo paciencia con nosotros, aunque nosotros, incluso habiendo escuchado el Evangelio, le hemos rechazado tantas veces. Cristo ha tenido paciencia, mucha paciencia con nosotros. Así que tengamos también paciencia de nuestros hermanos. Y dice ahí, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. En el final del capítulo 3 aprendimos del amor de Cristo. Y así es como nosotros debemos demostrar el amor también. El cristiano verdadero sigue ese amor, especialmente entre hermanos. Cristo dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Así que el amor endulza la paciencia. No es una paciencia, ay, me toca tener paciencia de esta persona. No, es con amor, es en amor. Tenemos paciencia en amor. Después en el versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y es que todo este pasaje, del versículo 1 al versículo 16, habla en gran manera de la unidad que debe haber en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Y estaremos hablando mucho más sobre la unidad en la semana que viene. Pero aquí se nos habla un poco, se nos da un poco el tráiler de lo que va a ser. Que tenemos que esforzarnos, tenemos que ser solícitos en guardar esta unidad del Espíritu. La unidad requiere un esfuerzo. Hay que esforzarse en esto. La unidad no viene sola, hay que trabajarla. Viene por esforzarse en la oración, porque es una unidad que da el Espíritu, que imparte el Espíritu. No es una unidad que nos unimos para ver si somos más, no es una unidad por conveniencia, no es una unidad porque estas personas me caen bien, así que me uno a ellos más, no. Es una unidad que da el Espíritu a aquellos que tienen el Espíritu de Cristo en ellos. Y finalmente habla de la paz, en el vínculo de la paz.
Y el apóstol Pablo ya ha hablado en los primeros 3 capítulos de la paz que tenemos con Dios por medio de Cristo, somos reconciliados con Dios, y también de la paz que tenemos el uno con el otro. Y aquí se nos dice que esta paz es el vínculo entre los hermanos. Para poder estar unidos necesitamos esta paz que une a uno con el otro. Así que la pregunta es, ¿qué pasos estamos dando al andar? ¿Estamos andando en humildad, en mansedumbre, en paciencia, en amor, en unidad, en paz? Estos son los pasos que dio Cristo. Y para cruzar el río de este mundo, Cristo ha dejado estas rocas que tenemos que ir pisando para no ahogarnos. Estas rocas de humildad, mansedumbre, etc. Así que preguntémonos en el día de hoy, ¿estoy andando adecuadamente? ¿Está mi vida basada en la obra de Cristo solamente? No basada en mis obras, no basada en mis ideas, sino basada en lo que Cristo ya hizo. ¿Es mi andar adecuado? ¿Tengo una postura digna del Evangelio de Cristo? ¿Viviendo digno a ese llamado que Él nos ha dado? Y en tercer lugar, ¿es mi andar adecuado? ¿Está siguiendo los pasos de Cristo? Humildad, mansedumbre, paciencia, amor, unidad y paz. Preguntémonos esto en nuestro corazón. Vamos al Señor en oración.